Bienvenido a esta experiencia de transformación. Si este contenido te inspira, suscríbete ahora, activa la campana y acompáñame capítulo a capítulo. Aquí no solo escuchas, aquí creces, aprendes y te conviertes en tu mejor versión. Comparte este audiolibro con alguien que lo necesite. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Hombres de Integridad. Mi nombre es Marcos Martínez. Hoy voy a tener el gusto de leer con ustedes el capítulo 7 de este libro llamado Hombre de Verdad. Muy bien, empecemos. Capítulo 7. Maximizar sus recursos. Sudán, en África, es una tierra bajo asedio. Los elementos y las personas lo han pagado caro. En 1988, Sudán sufrió una hambruna que cegó la vida de 250,000 personas. La guerra civil había cobrado la vida de 500,000 nativos en los 6 años previos. Muchos de los que fueron aniquilados pertenecían a una tribu de gigantes llamados Dinka, muchos de los cuales medían 1,80 m de estatura y sus jefes siempre medían más de 2 metros. Los Dinka son guerreros que ponen gran énfasis y orgullo en cosas tales como la valentía y la estatura física. Los varones Dinka a menudo llevan las cicatrices de las heridas sufridas en las peleas con lanzas y garrotes. Entre los Dinka casi no existe el robo. La palabra de un Dinka es su prestigio. Cuando un reportero preguntó qué quería decir ser un Dinka, el jefe replicó: quiere decir ser un marido para todas las personas. Quiere decir que uno debe proteger a los demás, proveer para los otros, pero siempre estar listo para intervenir y decidir lo que está bien o está mal. Un Dinka debe ser fuerte. Debe ser un hombre entre los hombres. En casi todas las culturas, ser un hombre significa estar listo para dirigir, proteger y corregir. Los 3 elementos brotan de la instrucción que Dios le dio a Adán de guiar, guardar y gobernar. Esto se ve en Génesis 2:15. Vamos para allá. A ver. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Leí un poquito más. Muy bien. Sigamos con el libro. Muchas culturas someten a los muchachos a ritos sangrientos de paso. Además del derramamiento de sangre, casi siempre incluye imperturbabilidad ante el dolor, valentía ejemplar frente al peligro y la indoblegable resistencia ante todos los riesgos de la hombría. Las lágrimas, la afabilidad o la debilidad descalifican la hombría. El antropólogo David Gilmour, en su libro Manhood in the Making, Cultural Concepts of Masculinity, que significa formación de la hombría, conceptos culturales de la masculinidad, escribe, cito: en la África Oriental y en las tribus de pueblos ganaderos, a los muchachos se les aleja de sus madres y se les somete a dolorosos ritos de circuncisión mediante los cuales se convierten en hombres. Si el muchacho Samburu grita mientras le cortan su carne o si apenas parpadea, queda avergonzado de por vida por ser indigno de la hombría. La tribu Amhara de Etiopía tiene una creencia apasionada en la masculinidad a la que llaman One Nat. Para que muestren su One Nat, se obliga a los adolescentes Amhara a participar en sangrientas competencias de flagelación. Gilmour cita otros infortunios sangrientos. En Melanesia se aleja a los adolescentes del lado de sus madres y se les obliga a soportar la flagelación, dejar correr la sangre y recibir golpizas, todo lo cual los muchachos deben resistir estoicamente. A los muchachos de los Tewa, en Nuevo México, se les aleja y se les flagelan las espaldas con un látigo de yuca cruda que hace brotar la sangre y dejar cicatrices permanentes.
Te has hecho hombre, les dicen los mayores después. Según Gilmore, los aborígenes Mejinaku del Brasil denigran como afeminados a los enclenques, débiles o impotentes. En los Estados Unidos, el béisbol y el fútbol norteamericano son ritos de paso. Algunos padres consideran que llegar a ser parte del equipo es asunto casi de vida o muerte. La intensidad con que algunos padres someten a sus hijos a una tensión emocional muy superior a sus años es aplastante. Estos hombres no son aborígenes, sino simplemente norteamericanos, pero con las mismas inclinaciones que los ignorantes y cuyos juegos tal vez no sean con palos y piedras, sino con equipo moderno mucho más letal. El béisbol, el fútbol norteamericano y el baloncesto son con frecuencia violentos. No hay mucha diferencia entre los hombres, después de todo, sino simplemente en los varios métodos de lograr el mismo proceso de maduración. El escritor Gilmore afirmó, cito, "He descubierto que entre las diferencias sociales hay casi un criterio genético de hombría. La hombría se basa completamente en 3 cosas. La primera es proveer. Un hombre de verdad provee para su esposa, sus hijos y su grupo. Protección. Defender a su clan o a su país es exclusivamente un deber de los hombres. Preñar. En muchas culturas, tener muchos hijos y esposas o amantes muestra que eres realmente hombre". Gilmore concluye, cito, "Hombres verdaderos son los que dan mucho más de lo que toman, quienes sirven a otros siendo bravos y protectores. Los hombres reales nutren. Lo hacen al vertir su sangre, su sudor, su semen, al traer alimentos a su hogar, producir hijos y morir si fuera necesario en lugares distantes para proveer seguridad para sus familias. Pero este cuidado masculino es paradójico. Para poder proveer sostén, un hombre debe primero ser duro para lograr mantener a raya a los enemigos. Para ser generoso debe primero ser egoísta para poder amasar bienes. Para ser tierno, debe primero ser agresivo, lo suficiente como para cortejar, seducir y ganarse una esposa". En su investigación, Gilmore halló que los rasgos comunes entre los hombres son proveer su sangre, sudor y semen para su progenie. Los hombres deben ser dadores, sometiéndose incluso a extremo sufrimiento por el singular propósito de proveer para su clan, hogar o familia. Pero un hombre o una mujer, para el caso, no puede proveer lo que no posee. No puede darle a su esposa un collar si no lo tiene o si no tiene los medios para conseguirlo. No puede tener empatía hacia su esposa o hijos si carece de amor o compasión. Un hombre debe primero poseer lo que desea dar. De otra manera, su deseo quedará sin cumplirse. Mayordomía. También es verdad, sin embargo, que no somos propietarios de lo que poseemos. Tenemos posesiones tan solo por una temporada. La fama es fugaz. El dinero viene y se va. Las amistades crecen y se enfrían. Los cónyuges caminan a nuestro lado, pero con el correr de los años se mueren. Nuestras posesiones no son para que las guardemos, sino más bien son nuestras para nutrir y proteger. Se nos ha llamado a ser buenos administradores de lo que tenemos, sea de nuestras mentes o cuerpos, nuestros talentos o sueños, nuestras amistades o matrimonios. Las sociedades primitivas a menudo han entendido esta verdad mejor que nosotros, particularmente en cuanto al medio ambiente. La gran preocupación ambiental del mundo actual es un esfuerzo por rectificar el daño que se ha hecho a la tierra debido a nuestra pobre administración de sus recursos. Por todo el mundo las aguas están contaminadas, la selva tropical agotada, los animales y peces más y más escasos, y algunos son tan raros que son especies en peligro de extinción, habiendo protección legalmente sancionada en contra de más aniquilación. Muchos están preocupados por la reducción de la capa de ozono, citando el alza de la temperatura de la Tierra como una advertencia y declarando que a menos que hagamos algo, nos enfrentamos a la extinción del hombre. Todo es debido a la mala administración de la creación de Dios por parte del hombre moderno. ¿Por qué
Debido a que los seres humanos son básicamente egoístas, tomamos y tomamos y tomamos, pero damos muy poco o nada en compensación. Los seres humanos han sido así desde el primer pecado. Nuestra administración del medio ambiente es afín a una violación sexual. Usamos y abusamos de él y luego lo desechamos. Los propietarios de fábricas que vomitan millones de galones de aguas contaminadas en los lagos y arroyos, creando una variedad de enfermedades, cuando se les reprende y se les conmina para que detengan su acción, gastan millones de dólares en honorarios legales para defender su derecho a contaminar el medio ambiente. Nos comportamos peor que los animales. Cuando todo lo que nos preocupa es la comida y el sexo, cuando hacemos presa del uno del otro, deambulamos sin sentido por la vida buscando solamente el placer personal y vivimos por nuestros instintos, realmente vivimos en un nivel animal. Pero incluso los animales no destruyen su hábitat como nosotros lo hacemos. Tampoco los animales contaminan y ensucian mental, física y socialmente como nosotros lo hacemos. Fue la evaluación de las prácticas del hombre paralelas a la de los animales lo que dio origen a las teorías de que el hombre desciende de los primates. El pastor José Ripley lo dijo bien, cito: Dios no modeló al ser humano a partir de un orangután, sino que los hombres se han convertido a sí mismos en orangutanes. La humanidad, la corona de la creación de Dios, ha sido reducida por el pecado a un conjunto de lastimeros y patéticos productores de contaminación de la atmósfera de la tierra y del alma. Cuánto hemos caído y cuán desesperadamente queremos evadir la responsabilidad por nuestras acciones. El antiguo refrán todavía es válido: hay que ser hombre para admitir que uno ha errado. Cristo vino a redimirnos de la maldición del pecado, fue para rescatarnos de las profundidades de nuestra depravación, darnos una nueva naturaleza con el poder de Dios mismo para ser buenos administradores y glorificar a Dios en la tierra. El milagro de la gracia de Dios es que Él nos da el poder de su Espíritu para capacitarnos a vivir la vida de Cristo. Somos administradores de esa gracia. Esto lo podemos ver en 1 Pedro 4:10. Vamos para allá. 1 Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Sigamos con el libro. La humanidad, por medio de Adán, tiene la responsabilidad de ser administradora y líder. Esto se ve en Génesis 1:26. Vamos para allá. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Seguimos con el libro. Jesús, el postrer Adán, cumplió estas responsabilidades mientras estaba en la tierra, donde el primer Adán había fracasado. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Juan 17:12. Vamos a Juan 17:12. Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Muy bien. Jesús fue un buen administrador de los hombres que estuvieron con él. Igual fue el rey David con sus 400 hombres, pero no el rey Saúl. Este cambió los hombres que Dios le dio por los que él escogió, y eso fue parte de su caída. Muy bien, para dejar claro,
Esto que dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, de Juan 17:12. Esto fue lo que dijo Jesús a su Padre cuando oró. Muy bien, sigamos. El reino de Dios no funciona por sentimientos, funciona por la verdad. Incluso aquellos que mantienen la fe, aman a Dios y desean cumplir su llamado y guardar sus mandamientos, pueden cometer grandes errores en su administración. A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Lucas 12:48. Transición en el liderazgo. Los ministros no poseen el ministerio donde están. Ellos son tan solo mayordomos de la gracia que Dios les ha dado. Todo verdadero ministro del Evangelio es del Señor Jesús, y los que han sido llamados a predicar son solamente administradores del Evangelio. Es su iglesia, su verdad, su palabra, su espíritu, sus mandamientos, su sangre, su vida. Sus administradores deben ser hallados fieles. Vamos a 1 Corintios 4:2. 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Muy bien. Las escrituras dicen: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Eclesiastés 4:13. Envejecer tiene grandes beneficios, pero cuando los hombres envejecen en su posición, se vuelven rígidos en sus maneras y llega el tiempo de dejarla. Tienen la opción de dejarla en forma pacífica o con gracia, o en forma contenciosa. Mucho de lo que ocurre tiene que ver con la forma en que consideran su posición y su poder. Ser el fundador y propietario de una compañía puede ser engañoso cuando el ego de la persona se involucra posesivamente y quiere mantener el control, aun cuando ya no tiene la misma agudeza mental o agresividad profesional. Aun cuando posee la compañía, todavía es un administrador, y un buen administrador que se preocupa por el bienestar de algo a lo cual dedicó mucho de su vida, debe saber cuándo hacerse a un lado y dejar que otro siga con el trabajo, confiando en las capacidades de un sucesor. En este caso, el visionario líder rehusaba admitir que era tiempo de irse, no quería cambiar y la organización se tambaleó. En el ministerio, cuando Dios unge y asigna, los líderes deben tener mucho cuidado de no tomar la sucesión en sus propias manos. Una ilustración clásica se halla en la vida del rey David, quien, aun cuando viejo y endeble, siguió siendo rey. Dios le quitó su posición de rey después de su muerte, no antes. Cuando los orgullosos ayudantes e hijos sediosos trataron de destronar a David, Dios le preservó en el trono de Israel. Después de que Samuel ungió al muchacho David para que fuera rey, Saúl se había enfurecido. Persiguió a David por años, pero David nunca buscó represalias. Tuvo oportunidades de matar a Saúl y ascender al trono un poco antes de lo programado, pero nunca las escogió. Esperó por la ocasión y el tiempo según Dios. Aun cuando David cometió adulterio y asesinato durante su vida, era el rey ungido de Dios. Dios mostró a los enemigos del rey que cuando los hombres tratan de usurpar el lugar de Dios al tratar con sus líderes ungidos, todo lo que hacen es acarrear infortunio personal sobre sí mismos. La Biblia también registra casos donde los hijos heredaron el negocio de sus padres y su bendición, pero tuvieron que aprender la habilidad y el discernimiento por ellos mismos. En una gran compañía de computadoras, el presidente dejó el control de la compañía en manos de su hijo solamente para perder millones de dólares. Tuvo que deponer a su hijo y hacerse cargo de nuevo de la administración. El hijo no heredó la capacidad y el discernimiento de su padre, solamente su negocio. Los hijos de Abraham heredaron su ministerio y las promesas que Dios les había dado por dirección de Dios. Una gran lección puede ser aprendida a partir de Isaac y Jacob, descendientes de Abraham. Cada uno heredó el ministerio de su padre,
pero tuvieron que cavar sus pozos como lo había hecho su padre anteriormente. Esto se ve en Génesis 26, versículos 15 al 33. Génesis 26. Génesis 26. 15 al 33. A ver. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Husat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues ¿qué me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal. Como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad se llama Beerseba hasta este día. Muy bien. Oigan, qué madurez de Isaac, la verdad. Todavía que van las personas que lo corrieron y que porque él se había hecho más poderoso, los perdona y hace un tratado con ellos. Eso es ser muy maduro. Cómo anhelo convertirme en alguien así. Bueno, vamos. Cavar pozos tipifica la necesidad de que cada hijo haga el trabajo de su padre para obtener las mismas calificaciones para el liderazgo. Cada uno tuvo que atravesar su rito peculiar de paso. Este no fue un proceso terrenal que buscaron, fue una confirmación celestial. Los hijos pueden heredar el ministerio, pero no pueden heredar la unción de Dios. Muchos ministerios que llegan a manos de los hijos, quienes carecen del espíritu de sus padres, expiran por la falta de la fuerza vital dada por el espíritu de Dios. Los negocios sufren en el mundo secular a manos de los hijos sucesores que no pueden desarrollar la visión del padre, o debido a que no hay hombres bien adiestrados para suceder al líder, o por traer de afuera hombres que no tienen el concepto de visión, los principios o metas del visionario fundador. Los visionarios que lanzan sus aventuras comerciales con pocos recursos y escaso personal deben aprovisionar el almacén, llevar la contabilidad, vigilar las exigencias. En otras palabras,
guiar, guardar y administrar. Conforme el negocio crece, pueden emplear tenedores de libros, supervisores y con el tiempo dedicarse solo a guiar el crecimiento. Aun cuando puede haber otros que desempeñen la labor de guardar o administrar, nunca pueden abandonar la autoridad para guiar. Solamente un hombre es el visionario y cuando deja su función en manos de hombres sin preparación, el negocio empieza a fallar. El visionario es la fuerza detrás de la visión. William Tyler Page escribió The American Creed, el credo de los Estados Unidos, en 1917. Cito: creo en los Estados Unidos de América como un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, cuyos poderes se derivan del consentimiento de los gobernados. Los padres fundadores de nuestra nación no querían que el poder del gobierno estuviera en las manos de una clase de gobernantes establecida, como la monarquía inglesa a la cual los Estados Unidos acababa de arrojar. El derecho a gobernar está en las manos de los ciudadanos, no en las de las ramas legislativa, ejecutiva o judicial del gobierno. Los legisladores debían ser elegidos de entre las filas de los ciudadanos comunes. Almaceneros, profesores, amas de casa, banqueros y toda otra clase de ciudadanos estuvieron entre los seleccionados. Hoy día hay demasiados políticos profesionales, la mayoría abogados, ocupan su posición demasiado tiempo y llegan a atrincherarse en el poder. Los legisladores solo tienen poder por el consentimiento de los gobernados. A falta de este, hombres sin calificación o perversos son los que ocupan la posición. Tener el poder de votar y no hacerlo es maldad. Tener el poder de votar y no hacerlo es maldad. En la parábola de los talentos, Jesús dijo que el siervo que no hizo nada era malo y perverso, insolente e indolente. Cuando los hombres morales abandonan las urnas electorales en una actitud fatalista que dice, de todas maneras de nada sirve, están siendo engañados. Los que una vez fueron gobernados por golpes dictatoriales, pero que recuperaron su derecho a votar, lo consideran casi como un deber sagrado. Reconocer la responsabilidad de gobernar, al votar y vigilar a los elegidos, es ser un buen administrador. La pobre mayordomía de las urnas electorales es mala ciudadanía. Dios le dio directamente a Adán el cargo de guiar, guardar y gobernar la tierra y su proceso reproductor. Cuando vinieron Eva y una familia, Adán se convirtió en el administrador de su familia entera con la misma responsabilidad triple: guiar, guardar y gobernar. Esto se traduce en dirigir, proteger, corregir, sustentar, cuidar, amonestar. Esto se puede ver en Efesios 5, 28 y 29. Vamos para allá. Efesios 5, 28 y 29. Aquí está. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Muy bien, repetimos, esto se traduce en dirigir, proteger, corregir, sustentar, cuidar, amonestar. Muy buenas palabras, nótenlas. En la naturaleza trina de la deidad, los teólogos nos han dado una comprensión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hijo igual el visionario. Espíritu Santo igual el administrador. Padre igual el gobernante. El hombre, a imagen de Dios, tiene la responsabilidad trina de ser el visionario, administrador y gobernante. Así como Cristo es para la iglesia, debe ser el esposo para su esposa, su familia, sus posesiones, su trabajo y todo lo demás que Dios le ha dado. La administración de un hombre nunca puede ser abandonada.
Se juzga a un hombre por la medida en la que logra éxito como mayordomo. La responsabilidad de un hombre hacia su familia es dirigir, proteger y corregir, sustentar, cuidar y amonestar, ser el profeta, sacerdote y rey. Cuando un hombre acepta esa asignación de Dios, la estructura familiar cae en su sitio. Cuando no lo hace, el resultado es una familia en desorden y hasta fuera de control. La familia de un hombre es un reflejo de su buena administración. Es la razón por la cual Dios requiere que se considere la capacidad de un hombre para gobernar su casa como prueba de su capacidad para dirigir la iglesia. Esto se puede ver en 1 Timoteo 3, del versículo 1 al 11. Vamos para allá. 1 Timoteo 3, 1 al 11. Muy bien. Requisitos de los obispos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Requisitos de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin dobles, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diácono si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diácono ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Muy bien, leí hasta el 13. Seguimos con el libro. La familia es el microcosmos de la iglesia. Un hombre puede tener éxito como administrador en los negocios, pero fracasar como agente de Dios en su casa. Lo que determina su éxito o su fracaso no es lo que toma, sino lo que da. Mientras más sirva, más grande llega a ser. Jesús no vino a ser ministrado, sino a ministrar. Los hombres de verdad mantienen la misma actitud. Gracias por llegar hasta el final. Si este capítulo te habló al corazón o te dio una nueva perspectiva, dale like, comparte y suscríbete si aún no lo has hecho. Sigue con el siguiente episodio y no pares tu proceso de transformación. Recuerda, la constancia es el puente hacia el cambio real. Nos escuchamos en el próximo capítulo.